Luis Díaz está jugando el mejor fútbol de su carrera. Incluso, estadísticamente, el mejor fichaje de verano de la presente temporada no es Hugo Ekitike, tampoco Víctor Gyökeres, ni Benjamín Sesko, es el jugador de Barrancas. Pero lo mejor de todo es que no se trata solo de estadísticas. Luis Díaz ha estado intratable esta temporada. Está combinando goles y asistencias con una entrega y un despliegue físico tan notables que han dejado atónito incluso a sus propios compañeros. Fantastic player, really happy to be playing with him, you know. He was a threat the whole game. I think he can get it into wide positions and cause defenders trouble 1v1. Esta versión de Luis Díaz es una amenaza para toda Europa. Porque lo que el Bayern ganó es que nadie en el continente vio venir su explosión. Luis Díaz es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un fichaje de 75 millones de euros. Entre los extremos de las 5 grandes ligas de Europa, solo Michael Olise tiene más contribuciones de gol que las 37 de Díaz en esta campaña. Solo Harry Kane ha marcado más goles para el Bayern en la Bundesliga que Luis Díaz este año, convirtiéndolo en el extremo más goleador de la liga. Y además, solo Olise le supera las 14 asistencias que Díaz suma en el campeonato local. El aspecto más destacado de Lucho esta temporada es su producción. Está registrando cifras a un ritmo increíble. 37 contribuciones de gol en 36 partidos al momento de esta grabación. Estamos hablando de un tipo que está operando efectivamente con un promedio de 1.02 participaciones de gol cada vez que pisa el terreno de juego. Solo en la Bundesliga ha sido una fuerza de la naturaleza. En 24 apariciones ha acumulado 14 goles y 14 asistencias. Eso no es simplemente bueno para un extremo, eso es competir con los delanteros de élite del mundo. Pero el error es creer que solo es cuestión de suerte. Las métricas avanzadas cuentan una historia diferente. Sus goles esperados se sitúan en torno a 12.35, que ya tiene 14 en la red. Es decir, no solo aprovecha las oportunidades, está creando goles de la nada, como aquel remate al minuto 89 contra el Hoffenheim que tenía una probabilidad de gol de apenas del 9%. Da la impresión de que es apenas ahora cuando el resto de Europa está prestando atención a lo bueno que es realmente Luis Díaz. Exactamente la situación que el Bayern Múnich habría deseado. En verano, el Bayern hizo una apuesta enorme para encontrar un nuevo extremo izquierdo. Kingsley Coman se había marchado, Leroy Sané dejó en claro que también seguiría, y el Bayern no quería cualquier nombre como reemplazo, querían dar un golpe de autoridad. Querían a alguien que pudiera tener un impacto inmediato para apuntar a lo más alto. Las opciones que visitaron eran todas de primer nivel, pero los nombres iniciales los rechazaron. Florian Wirtz era el principal candidato, pero se fue al Liverpool. Perder a Florian Wirtz fue un trago amargo para el Bayern. El director deportivo del club, Max Eberl, no se contuvo y básicamente dijo que su reacción inicial fue decir ¡maldición! Cuando Wirtz eligió Anfield. El Liverpool no solo ganó esa partida, sino que rompió récords desembolsando un paquete total de 116 millones de libras para alejar a Wirtz de Múnich. Eberl incluso admitió que no estaba seguro de si el Bayern podría haber competido con ese poder financiero en ese momento. Una situación similar ocurrió cuando el Newcastle fichó a Nick Woltenmade del Stuttgart por un traspaso de 75 millones de euros que superó la oferta del Bayern. Y no fue solo con Wirtz donde ganaron los actuales campeones de la Premier League. El Bayern también contactó a Cody Gakpo, pero el neerlandés decidió firmar un nuevo contrato con el Liverpool en su lugar. Luego volvió a suceder cuando Iñaki Williams del Athletic Club los rechazó, igual que Bradley Barcola del PSG. Pero eso no desanimó al Bayern. Parecía que todas las puertas se cerraban una por una, y fue precisamente ahí cuando cambiaron su plan por algo más concreto. En lugar de ir por la próxima gran promesa, optaron por un talento comprobado. Querían un extremo que llegara y causara un impacto inmediato desde el arranque. ¿Por qué? Porque ese equipo del Bayern estaba diseñado para competir en Europa. Ganar la Champions League era el objetivo final, y esto no implicaba necesariamente fichar a un extremo para el futuro. Necesitaban un ahora. La respuesta fue Luis Díaz. Al principio fue difícil.
Primero, el Barcelona había coqueteado públicamente con la idea de fichar a Díaz procedente del Liverpool. Les rechazaron 2 ofertas. Díaz, por su parte, buscaba una oferta de renovación mejorada por parte de los Reds, la cual nunca llegó. Ahora quería salir, así que cuando el Bayern le presentó la oportunidad y el proyecto, dijo que sí. El traspaso generó sentimientos encontrados. Para algunos fue un gran negocio. Díaz acababa de ganar la Premier League con el Liverpool. Había sido pieza fundamental en ese éxito, registrando sus mejores números goleadores en sus 3 temporadas en Anfield, y mostró su versatilidad jugando en múltiples posiciones del frente de ataque. La intensidad y energía que aportaba a los partidos siempre fueron destacadas, pero para el resto, este fichaje generaba dudas. El precio era elevado, incluso con la inflación del mercado actual. 75 millones de euros por un jugador sigue siendo una suma enorme. Los críticos también creían que el Bayern solo pagó tanto porque el Liverpool los había forzado tras ver cómo sus principales objetivos los rechazaban, incluyendo el hecho de convencer a Wirtz de unirse a ellos en lugar del Bayern. Muchos, incluso, cuestionaron esta cantidad en relación con la edad del colombiano. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Lucho cambiara completamente la narrativa. Solo unas pocas semanas después, ya parecía valer cada centavo. Marcó en su debut oficial con el Bayern en la victoria de la Supercopa alemana contra el Stuttgart. En su debut en la Bundesliga participó en 3 de los 6 goles que el Bayern le anotó al Leipzig en su victoria. Tuvo 10 participaciones de gol en sus primeros 10 partidos de liga. El promedio, 1 por partido. Sumó 3 participaciones de gol en sus primeros 4 encuentros de Champions League con el Bayern, incluyendo ambos goles en la victoria contra los vigentes campeones, el PSG, en el Parque de los Príncipes. A día de hoy, y al momento de grabar esto, Díaz suma 20 goles en todas las competiciones con el Bayern. Con 17 asistencias también, hay razones de sobra para creer que puede superar la marca de más de 20 goles y 20 asistencias esta temporada. Y más allá de las estadísticas, está lo que él representa para este equipo. La pieza que faltaba. Es por eso que Eberl ha estado disfrutando de su éxito desde entonces. Admitió que el club fue un poco criticado por gastar 75 millones en un jugador que no era su primera opción. Pero ahora sonríe. Recientemente dijo a los periodistas que esos críticos quizás quisieran retractarse, porque sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban comprando una estrella. La junta directiva del club vio inicialmente el movimiento como un riesgo, especialmente con 11 jugadores saliendo de esa plantilla ese verano, incluyendo leyendas del club. Pero Díaz no llegaba para llenar un hueco. Se convirtió en el fichaje de peso que necesitaban desesperadamente para demostrar que el Bayern seguía siendo un destino para las superestrellas. Por eso encajó de inmediato en el plan de juego del Bayern. Es como si estuviera diseñado específicamente para un extremo como él. El Bayern de Vincent Kompany está a la vanguardia en cuanto a sistemas y tácticas únicas. Defienden prácticamente con una línea de 3, los 2 centrales junto a un mediocampista que retrocede. Sobrecargan el mediocampo con a veces 5 o 6 posiciones, rotando e intercambiando posiciones para hacerlo lo más impredecibles posibles. Y cuando se trata de los hombres por fuera, ahí es donde está la verdadera emoción. Todo se reduce a la habilidad, el entendimiento y la intensidad. Un extremo del Bayern en el sistema de Kompany debe ser capaz de aislar y superar a los laterales en situaciones de 1 contra 1. Al mismo tiempo, el extremo debe entender el espacio y saber transicionar a posiciones de ataque cuando sus compañeros les dejan vacantes. Esa es una de las principales razones por las que Díaz ha podido aumentar su cuenta goleadora esta temporada. Juega junto a un dúo en ataque que entiende el espacio y, a su vez, él sabe cómo atacar las posiciones libres. Pero el rasgo más singular del colombiano es su presión. Una que su anterior entrenador, Arne Slot, no dejaba de alabar la temporada pasada. Una que Kompany y el Bayern Múnich están disfrutando ahora. Díaz tiene un motor que parece funcionar durante días. Es en este sistema del Bayern donde tiene licencia para impresionar. Un ejemplo perfecto fue cómo consiguió el segundo gol contra el PSG en la Champions League. Ese partido contra el PSG fue la experiencia Luis Díaz final.
fue una amenaza absoluta, marcando 2 goles en la primera media hora para propinarle a los campeones defensores su primera derrota de la campaña y mantener la racha de 16 victorias consecutivas del Bayern. Madrugó al legendario Marquinhos para su segundo gol, robándole el balón al brasileño antes de mandarlo al fondo. Fue una anticipación de élite que dejó al Parque de los Príncipes en un silencio absoluto. Pero el drama no terminó ahí. Minutos antes del descanso, Lucho pasó de héroe a villano al recibir una tarjeta roja directa por una entrada brutal sobre Achraf Hakimi. Fue temerario, fue salvaje y dejó a Hakimi llorando, pero mostró ese fuego puro y a veces incontrolable con el que juega. Presionar, ganar el balón inmediatamente, convertirlo en una situación de ataque para el Bayern. Repetiría el mismo proceso, esta vez en la Bundesliga. Un hat-trick contra el Hoffenheim en la victoria 5-1, el primero para él en el club. Pero no se trató solo de goles. Registró la mayor eficiencia de precisión de cualquier jugador en el campo con una clarificación de 3.81 y siguió siendo una amenaza constante a pesar de ser el jugador más presionado por el rival, con los defensores hostigándolo en 21 ocasiones diferentes. A pesar de esa presión asfixiante, terminó con una alta eficiencia de pases. Para ponerlo en perspectiva, provocó los 2 penales de Harry Kane mientras marcaba su propio triplete. Lo que esto significa es que cada vez que Díaz tenía el balón o estaba en el espacio, la defensa del Hoffenheim intentaba cerrar los espacios rápidamente o tenía a los laterales pegados a él, y nada de esto funcionó. Probablemente fue su mejor partido con la camiseta del Bayern hasta la fecha. Abandonó el campo bajo una ovación atronadora de 75.000 aficionados tras haber desmantelado él solo a uno de los equipos punteros de la Bundesliga. Por otra parte, nada de esto debería sorprender. Es lo que Luis Díaz era en el Liverpool. Simplemente está en un club que ahora lo valora más, en una situación donde todos ganan. Tiene un contrato con el Bayern con un salario semanal de hasta 260.000 euros. Comparemos esto con los 80.000 euros que ganaba en el Liverpool y, desde una perspectiva financiera, el salto es más que merecido. Pero no se trata solo de la cuenta bancaria. Díaz se ha enamorado de la ciudad de Múnich. En una entrevista con Bild, calificó a la ciudad como espectacularmente hermosa y mencionó cuánto le gusta llevar a sus hijos a los parques locales y probar nuevos restaurantes. Esa felicidad fuera del campo se está traduciendo en dominio dentro de él. Ha dicho que la confianza que el club y sus compañeros han depositado en él hizo que la adaptación a Alemania se sintiera como unirse a una familia. Gran parte de eso se debe a las habilidades interpersonales de Kompany. Díaz admitió que el técnico belga no solo le habló de táctica, se sentaron a conversar sobre temas personales y familiares antes de que el fichaje fuera oficial. Esa conexión humana es la que convenció a Díaz de elegir a Múnich en este verano. La idea de un jugador como Díaz en el Bayern tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque se ha esforzado hasta convertirse en un jugador genuinamente emocionante. Miren, hay 2 tipos de extremos en el fútbol actual. El primero es el tipo moderno. Ahí es donde entran jugadores como Mohamed Salah y Bukayo Saka. Extremos que se preocupan más por el producto final que por superar jugadores con magia y gambetas. Luego está el otro tipo. Extremos como Mohamed Kudus, Jeremy Doku y Savinho del Manchester City, por ejemplo. Extremos que, cuando aíslan a los laterales en el 1 contra 1, suelen terminar regateándolos. Pero el producto final no siempre está ahí. En el medio de estos dos hay una mezcla perfecta y poco común. Jugadores como Lamine Yamal, Ryan Cherki y ahora Luis Díaz. Extremos que pueden serlo todo. Pueden marcar goles y, al mismo tiempo, saben cómo superar a los laterales en el 1 contra 1. Mientras Yamal y Cherki son pura fantasía, Luis Díaz es un trabajador incansable, un motor. Díaz va a conseguir participaciones de gol, pero ¿cuántos extremos en el fútbol mundial pueden presumir de un ritmo de trabajo como el suyo? Presión intensa para recuperar el balón, ser capaz de desbordar defensas en el 1 contra 1. Que le pregunten a Kyle Walker. Esto personifica al hombre, un jugador que ha tenido que labrarse su camino hasta la cima, que no teme a nada y que está en el mejor momento futbolístico de su vida. Ahora forma parte de un tridente ofensivo en el Bayern que está listo para arrasar Europa.
Ningún trío de ataque ha marcado más goles en el frente de ataque del Bayern, compuesto por Harry Kane, Díaz y Michael Olise. Centrándonos en Olise y Díaz, es un resurgimiento emocionante para el Bayern. Es como revivir los días de Arjen Robben y Frank Ribéry, el dúo que aterrorizó equipos en la Bundesliga y Europa durante años. Las comparaciones con Ribéry son inevitables ahora. Robben y Ribéry sumaron una asombrosa cifra de 268 goles y 283 asistencias durante su estancia en el club. Sus zapatos son muy grandes como para llenarlos así como así. Pero fijémonos en esto. Díaz y Olise están de hecho en un ritmo récord que dejaría cortos incluso a Robben y Ribéry. Para la jornada 21 se convirtieron en el primer dúo de extremos en la historia de la Bundesliga en tener ambos al menos 20 participaciones de gol a esas alturas de la temporada. Y lo mejor es que, al igual que Robben y Ribéry, Díaz y Olise pueden hacer magia en el 1 contra 1 o formar parte de una máquina de presión alta más estructurada. Ya han ayudado al Bayern a alcanzar los 88 goles en 24 partidos. Un ritmo que podría verlos destrozar el récord histórico de 101 goles establecidos por Gerd Müller, Uli Hoeneß y Franz Roth en los años 70. Y si sumamos a Kane, el trío está completo. Cada uno marca goles. Kane es el operador inteligente que sabe bajar a recibir y conectar las diferentes fases de ataque antes de aniquilar. Michael Olise es el extremo que mantiene la amplitud. Puede recortar hacia adentro o llegar a la línea de fondo y poner centros. Ningún jugador tiene más asistencias en la Bundesliga o en las 5 grandes ligas que Olise esta temporada. Luis Díaz es la pieza enérgica que faltaba, aportando experiencia y conversión al tridente. ¿Cómo detener a este trío? Es imposible. La única esperanza es esperar que tengan un mal día, lo cual rara vez sucede. Ese tridente es aterrador y una anomalía histórica. Había combinado 77 participaciones de gol para la jornada 21. Ninguna unidad de ataque en la historia de la primera división alemana ha registrado jamás cifras similares. Y dadas las proyecciones actuales de la temporada, ya están reescribiendo los libros de récords del fútbol europeo. Pero esto solo ha sido posible gracias a la llegada del colombiano a Múnich. A los 29 años, es la trayectoria profesional perfecta para Luis Díaz en el Bayern. Pasó de ser un extremo delegado en el Oporto a dejar su huella en la Premier League y en el escenario más grande de Europa con el Liverpool. Ahora en el Bayern está jugando en su plenitud para el equipo más grande de Alemania y uno de los clubes más importantes del mundo. Está en la etapa de su carrera que se considera la cima para los futbolistas. Significa que podría alcanzar niveles aún más altos la próxima campaña. Ahora tiene un mundial con Colombia en 2026, donde los cafeteros se enfrentarán a Portugal, Uzbekistán y un equipo más por definir entre la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Todos los caminos apuntan ahora a un Luis Díaz en el mejor momento de su carrera, exactamente cuando su club y su país más lo necesitan, y será uno de los jugadores que liderará a Colombia para convertirse en uno de los protagonistas del torneo. En última instancia, lo que comenzó como un momento de maldición para el Bayern tras perder otros objetivos, se han convertido en un acierto estratégico total. Mientras que la pérdida del colombiano por parte del Liverpool se ha sentido en Merseyside. El Bayern ha capitalizado esa oportunidad para construir un equipo que actualmente está reescribiendo los libros de récords, impulsando un ataque que ya ha facturado grandes goles, grandes asistencias y grandes partidos. Díaz es una pieza central del esquema que podría convertir a este equipo bávaro, destrozar más récords y asegurar un triplete legendario. Ahora la pregunta es Luis Díaz una amenaza real para cualquier equipo que enfrente? ¿Podrá rendir al mismo nivel durante el Mundial de 2026? Y lo más importante, ¿traducirá ese rendimiento en trofeos para el Bayern? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre fútbol mundial. Y si crees que Luis Díaz es una amenaza para Europa, espera a ver el nivel al que está rindiendo Fede Valverde. Tras una temporada turbulenta para el Real Madrid y jugando fuera de posesión durante la mayor parte de la campaña, el uruguayo ha alcanzado su máximo nivel marcando goles importantes, asistiendo y consolidando actuaciones destacadas. Para ver el análisis completo, haz clic en el video de aquí.